Desde 1971, información clara, análisis profundo, periodismo real. En Bitácoras Políticas tenemos la información, tú el poder. Angélica, muchas gracias a ti por la oportunidad de expresar nuestra posición, de expresar nuestra preocupación y aportar un poco para la información de los electores durante el proceso que se avecina. Mira, es un proceso inédito. En primer lugar, te podría decir que se cuentan con los dedos de una mano y sobran los países en donde se ha experimentado la elección de los impartidores de justicia. Esto es algo que nunca se había dado en la historia de este país. Normalmente, las personas titulares de los órganos que imparten justicia, de los órganos jurisdiccionales, obedecen a una trayectoria, obedecen a una carrera judicial, y es la primera vez en donde van a ser electos por voto directo de la población. Esto te quiero decir que a nosotros como abogados nos tiene ante una disyuntiva. En mi caso, al igual que la gran mayoría de mis colegas, te puedo asegurar que no estamos de acuerdo con esta reforma. Esta reforma que fue aprobada recientemente, te podría decir que atrae más riesgos que beneficios. Es cierto que el Poder Judicial necesitaba una reforma para mejorar. Sí, muy cierto. Es innegable que, como en todos los casos, encontramos en algunos momentos corrupción, en algunos momentos eh, sentencias por consigna, pero no era esta la manera de mejorar. Nos encontramos ahora ante el riesgo de elegir gente que no tiene ni la capacidad ni la preparación, gente que no tiene la menor idea de lo que es la impartición de justicia. Pero más allá nos encontramos ante el riesgo inminente de elegir por acción o por omisión jueces vinculados a la delincuencia organizada, jueces que han sido tachados a lo largo de su vida profesional de corrupción y de muchas otras cosas. Y te explico por qué. Porque ahora vamos a elegir a quien quiso inscribirse para participar en el proceso, un proceso plagado de errores, plagado de deficiencias, un proceso en el que participó el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, proponiendo o filtrando los nombres de quienes van a participar. Y en una inmensa mayoría no se consideraron los antecedentes. Tenemos casos incluso de personas que no se inscribieron ni aparecen en las boletas. Tenemos el caso en muchas ocasiones, en muchos casos, de personas que están participando y que no cuentan con el perfil adecuado para hacerlo. Ahora, el riesgo se hace mucho mayor. ¿Por qué? Porque el común de los electores, quienes no han tenido la necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional, ante un juzgado, la mayoría de los electores que no son abogados, que no tienen conocimiento del proceso, van a elegir sin saber siquiera que eligen jueces del fuero común y miembros del Poder Judicial Federal, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, más allá de todo esto, es el proceso que se va a llevar a cabo al mismo tiempo que la renovación de los ayuntamientos. Yo tengo la sospecha de que la gente va a ir y va a votar por el alcalde y las otras boletas que le van a dar para la elección de los jueces difícilmente se van a sentar a meditar y a votar con responsabilidad. La gran mayoría de la gente que va a votar ni siquiera saben qué es un juez, qué tiene que hacer un juez, qué hace un juez de primera instancia, qué hace un juez de distrito, qué hace un magistrado del Poder Judicial del Estado, qué hace un magistrado de un tribunal colegiado de circuito,
¿qué hace realmente un ministro de la Suprema Corte de Justicia? Mucho menos van a saber qué es la función principal y la responsabilidad de un miembro del tribunal que va a disciplinar ahora o administrar disciplina al Poder Judicial, ¿no? Mucho menos un miembro del Tribunal de Justicia Laboral. No existe la preparación, no existe el conocimiento. Las campañas están muy acotadas, son muy raquíticas, son muy deficientes. Predominan las redes sociales y en las redes sociales la campaña, más que dirigirla con información, lo único que les interesa a los candidatos es que los conozcan para que al menos recuerden su nombre los electores y al momento que lo vean diga, bueno, al menos lo vi o al menos sé quién es, ¿no? No hay realmente una preocupación de los órganos electorales y tampoco de los candidatos por informar a la población y direccionar un voto que sea un voto responsable, un voto analizado, un voto en donde esté haciéndose con conciencia, ¿no? De cuál es la función que van a desempeñar. Entonces, es muy, muy preocupante y el riesgo es muy alto, sumamente alto. ¿Cómo se pueden reducir los riesgos? Ok, mira, Angélica, yo creo que en este caso es muy importante votar por los candidatos que tienen ya experiencia en la impartición de justicia. La gran mayoría de los candidatos, al menos en el fuero común, son jueces que ya tienen un antecedente. Tenemos jueces conocidos que están haciendo campaña y que son personas que ya sabemos que tienen cierta experiencia. Yo me inclinaría por votar y recomendaría que nos informemos a través de las redes sociales, si es posible, y que busquemos en los antecedentes de cada uno de los candidatos que al menos tengan una trayectoria en la impartición de justicia. ¿Por qué te especifico que en la impartición de justicia? Porque hay muchos candidatos que han sido académicos. Respetable, muy respetable, son muy necesarios, pero una cosa es dedicarte a la academia y otra cosa muy distinta es la práctica de la impartición de justicia. Conozco algunos candidatos que su trayectoria en los últimos años ha sido en una materia y están aspirando a desempeñar un cargo en una materia muy distinta a la que tienen experiencia. ¿Por qué? Por comodidad, porque es más tranquilo, porque creen que es menos riesgo y demás. Entonces, yo sugeriría que busquemos esa coherencia, que busquemos específicamente quien ya tenga experiencia, quien ya haya sido un secretario de acuerdos, que ya haya sido un juez de primera instancia, que ya haya sido un magistrado, que tenga ya experiencia. Digo, es mucho pedir valorar y evaluar sus antecedentes en la función pública, ¿no? Pero al menos que haya experiencia. Creo que no podemos pedirle más a los electores. Digo, lamentablemente no vivimos en un país en donde exista la preparación, ¿no? para el conocimiento y la información que los electores puedan utilizar en estos momentos para tener una decisión adecuada y una decisión objetiva. Los riesgos son muchos y te voy a hacer en tres líneas. Por un lado, podemos tener jueces que hayan sido impulsados y propuestos por la delincuencia organizada, por el crimen organizado, por delincuentes de cuello blanco, que obviamente van a actuar única y exclusivamente por consigna, ¿no? Y no importa ahí ya tu derecho a la justicia, ¿no? La segunda, el riesgo es elegir jueces que no tengan experiencia, ¿no? El proceso de aprendizaje y la curva de aprendizaje para que lleguen a tener la experiencia, el conocimiento y el dominio
de la impartición de justicia, pues va a ser un costo muy alto, ¿no? Un costo muy alto el que tendremos que pagar por esa curva de aprendizaje. Y el tercero es elegir jueces que nunca han tenido una responsabilidad en ese sentido. Y entonces obedecen a grupos de poder, obedecen, los que fueron propuestos por el legislativo van a tener una línea directa del poder legislativo. Los que hayan sido puestos por el Poder Judicial, propuestos por el Poder Judicial, van a obedecer única y exclusivamente a quien los impulsó. Entonces esto es un riesgo. Esto es un riesgo. Imagínate tú que hoy vas a votar por X candidato a un juez de lo penal y en unos meses, pues vas a tener una situación en la que ese juez le corresponda resolver tu asunto. Si tú votaste por él, pues sí, oye, yo voté por ti, ¿no? Pero si lo impulsó y lo apoyó quien es tu contraparte, digo, muy pocos tendrán la objetividad de impartir justicia de manera correcta y adecuada. Muy pocos van a mantener la objetividad y la imparcialidad que se requiere. Es un riesgo muy alto, muy, muy alto. Y desafortunadamente, hoy la información va en el sentido de que tenemos que hacer la justicia cercana a la gente. Para mí es mucho más importante y mucho más correcto, adecuado, haber reformado, buscar la reforma del Poder Judicial para que la impartición de justicia sea objetiva y apegada totalmente a derecho. Entonces, hoy estamos viviendo una situación que puede llevarnos en muy poco tiempo a un resultado desastroso y lamentablemente hasta que lo empecemos a padecer, vamos a reflexionar y vamos a darnos cuenta de la equivocación que esto representa. ¿Hay alguna forma de mejorar esta situación? Va a ser muy difícil que durante los próximos 5 años y medio esto se pueda revertir. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, el ejecutivo, es la misma línea que la anterior. Revertirlo, o al menos detenerlo y mejorarlo, implica evidenciar que el anterior, cuando lo propuso, cometió un error. No lo van a hacer. Esto es lo lamentable. La impartición de justicia se está politizando. La impartición de justicia va a dejar de ser el contrapeso para convertirse en empleados del Poder Ejecutivo. Esa es mi apreciación y lamentablemente no hay. Mira, las consultas que se hicieron a lo largo del país para supuestamente mejorar, robustecer esta reforma, fueron, igual que en muchas otras ocasiones, una pantalla, fueron una perfecta mentira. No fueron invitados ni las barras ni las asociaciones de abogados, no fueron invitados todos aquellos expertos que por una o por otra razón el sistema los consideraba opositores. Yo recuerdo mucho cuando se dio una de estas sesiones informativas en el estado de Veracruz, cuando el magistrado federal de Alba quiso manifestar su opinión y quiso aportar, fue callado. Fue callado por los operadores de los senadores y de toda la gente que estaba presidiendo esa asamblea informativa. O sea, fue verdaderamente una pantalla. A esas sesiones en el estado de Veracruz fueron llevados en muchos de los casos de manera obligada y forzosa los trabajadores del Poder Judicial. Yo recuerdo muy bien
que incluso el día de la sesión se suspendieron labores en el Poder Judicial de todo el Estado para que acudieran a esas sesiones. Y obviamente, pues llevaban la consigna de aplaudir todo lo que se dijera y manifestar que estaban de acuerdo, cuando en el fondo no es así. Entonces, imagínate si eso fue para nutrir la reforma y para hacerla de una mejor manera. ¿Tú crees que va a haber alguien a lo largo de estos 5 años que vienen que se atreva o que realmente sea escuchado para al menos detenerse a analizar la reforma, los riesgos que ya han sido manifestados en innumerables ocasiones, dentro y fuera del país? Entonces, no va a suceder. Lamentablemente no va a suceder. Vamos a padecer las consecuencias de todo esto que se está haciendo de manera equivocada durante los próximos 5 o 6 años, cuando menos. ¿Cuáles son los cargos que vamos a elegir? Ok, mira, tenemos que entender que la justicia, la impartición de justicia, se divide en el fuero común, que son todos los que dependen del Estado y que su jurisdicción es dentro del Estado, por decirlo de alguna manera. Ahorita particularizamos. Y los otros cargos son del fuero federal. ¿Qué quiere decir esto? Son los miembros que integran el Poder Judicial Federal. Y ahí vamos, desde jueces de distrito hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en nuestro país. Ahora, en el estado de Veracruz se van a elegir jueces de primera instancia y magistrados miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Un juzgador de primera instancia es, como su nombre lo dice, el primer órgano al que tú recurres, para demandar el pago de una pensión alimenticia, al que recurres para demandar un juicio sucesorio intestamentario, al que recurres para demandar un despido injustificado, ante el que se judicializa una carpeta de investigación cuando la fiscalía determina que existe un delito. Quien va a determinar la imputación, la vinculación a proceso, medidas cautelares, son los jueces de primera instancia. Los magistrados que integran las diferentes salas del Tribunal Superior de Justicia se constituyen en el Tribunal de Alzada, o bien son los que tienen conocimientos de controversias constitucionales dentro del Estado. Pero básicamente, en el tema de los jueces tienen su jurisdicción dentro de los distritos judiciales. Jalapa, por ejemplo, es un distrito judicial, es la cabecera de un distrito judicial. Coatepec es la cabecera de otro distrito judicial que comprende municipios como Jalcomulco, Apazapan, Jico, Teocelo, Coatepec, que es la sede, Cozautlán, Izhuacán y Agualulco, ¿no? Jalapa comprende Naulinco, Jilotepec, Acatlán, hasta, digamos, hacia aquella zona, hasta Las Vigas, ¿no? Emiliano Zapata. Esa es la jurisdicción de un juez de primera instancia. En materia federal, son más los cargos que se van a elegir. Vas a elegir un juez de distrito, vas a elegir magistrados, miembros de los tribunales colegiados de circuito, vas a elegir hasta los ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia. Lo preocupante en este caso, Angélica, es que el común de la población, el común de los electores, los que nada tienen que ver con el medio judicial, no alcanzan a diferenciar qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, cuál es el fuero común, cuál es el fuero federal. Y únicamente se está siguiendo un adoctrinamiento. Yo he visto publicidad donde dicen que hay que ser coherente para seguir construyendo el segundo piso de la transformación de nuestro país, y te dan una lista
de los magistrados, de los candidatos a ocupar cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, no te quiero decir nombres porque, bueno, no se trata de politizar, sin embargo, es una realidad. Y yo he escuchado comentarios de algunas personas que dicen, hay que votar por ellos. ¿Y sabes quiénes son? Sí, son los magistrados del pueblo, o son los ministros del pueblo, o son los jueces del pueblo. Y el país los necesita, porque es el adoctrinamiento, ¿no? Pero no estás haciendo hincapié en cuál es su preparación académica, en cuál es su experiencia. Te puedo decir que del fuero federal, la gran mayoría de quienes ahora ocupan esos cargos no se inscribieron en el proceso. Yo tuve oportunidad de platicar con una magistrada de un tribunal colegiado circuito y le preguntaba la razón y me dijo, igual que el resto de mis compañeros, no vamos a convalidar ni vamos a ser partícipes de una reforma que lejos de mejorar el sistema de impartición de justicia, está atentando en contra de los derechos de los justiciables. La gran mayoría de ellos no están participando. Yo veo hoy en día muchos candidatos con experiencia, me dicen, tengo 20 años en el Poder Judicial. Sí, pero no impartiendo justicia. Sí, y muy válido y muy de reconocerse su trayectoria, valiosas las aportaciones, pero no tienen la experiencia en la impartición de justicia. Y hace un momento me refería al costo de la curva de aprendizaje. Va a ser muy alto, ¿no? Entonces, eso es preocupante, muy preocupante, porque es una lista muy amplia, muy amplia. Digo, se dice que te van a dar incluso un espacio donde te puedas sentar para votar y hemos hecho un cálculo de que un elector se va a tardar nada más en marcar las boletas de la elección del Poder Judicial al menos 20 minutos. Entonces, esto va a ser un caos. Ojalá y sea copiosa la votación, pero sobre todo que sea con conciencia, con conocimiento de lo que se está haciendo y no llegar y marcar por consigna o no llegar y marcar nada más porque es el primero o el segundo o de manera aleatoria, ¿no? ¿Cómo podemos saber más sobre los y las postulantes? Hoy en día creo que existen, mira, en las páginas del OBLE y del INE existe información de cada uno de ellos. Sin embargo, hay muchos errores. No en todos los casos están los antecedentes con información verídica. Por el otro lado, te puedo decir que en redes sociales hay mucha información, sobre todo de los que ya están, de jueces que actualmente están compitiendo. Yo te podría dar nombres de algunos de ellos. No lo quiero hacer para evitar una situación que pudiera complicar el tema, pero algunos de ellos han hecho aportaciones valiosas a lo largo de su trayectoria, son reconocidos como buenos impartidores de justicia. Pero si la población no nos interesamos por ello, va a ser muy difícil, Angélica. O sea, tendría que ser el órgano electoral quien estuviese preocupado por informar, ¿no? Tendría que ser los propios candidatos quienes sean informados más que porque me conozcas, más porque aquí empecé, más porque llevo tantos años a ver, he impartido justicia, he hecho esto, fui juez municipal, fui secretario de acuerdos, fui proyectista en una sala, demás. Esto creo que es lo que podría realmente ayudar. Sin embargo, yo considero que una de las preocupaciones que mayor ruido nos hace es el hecho de que los electores no están interesados realmente en este proceso. Si hay apatía y hay abstencionismo para la elección de un ayuntamiento en donde tú sabes cómo se operan las elecciones, pues más lo hay en estos casos. Los candidatos no tienen posibilidad de una estructura que les sustente una campaña.
Yo he visto a varios de ellos recorrer con un folleto, le explican a la gente y la gente, gracias, sí, hasta ahí, ¿no? Digo, hay conversatorios, hay conferencias, hay algunos que están preocupados por llegar con las asociaciones de abogados, llegar. La información en este momento es imprescindible, es algo que puede cambiar el destino de esta elección. ¿Cuáles son los cargos que vamos a elegir? Mira, Angélica, en ese caso, el número de boletas es muy amplio. Vas a tener boletas para elegir jueces de primera instancia civiles, vas a tener boletas para elegir jueces de primera instancia penales, jueces de primera instancia laborales, magistrados del Tribunal de Justicia Laboral, vas a tener boletas para elegir magistrados miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y vas a tener boletas para elegir a quienes van a integrar el Tribunal de Justicia, que va a venir a sustituir a lo que es hoy el Consejo de la Judicatura. Bueno, en el Estado ellos son. El Consejo de la Judicatura deja de existir, es ante quien tú te puedes quejar de un juez, es quien administra todo el proceso de impartición de justicia. Por otro lado, en el Fuero Federal vas a tener boletas para elegir jueces de distrito en materia civil, en materia administrativa, en materia laboral. Vas a tener boletas para elegir jueces mixtos. Vas a tener boletas para elegir magistrados, miembros de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral. Vas a tener boletas para elegir miembros del órgano de disciplina, que es quien va a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Vas a tener boleta para elegir a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vas a tener un sinnúmero de boletas en donde vas a votar por color y por número. Las campañas son fulano de tal, candidato a juez de lo penal, color amarillo, número 59. ¿No? Entonces, te repito, se hace el cálculo que mínimo vas a tardar 20 minutos votando en la elección del Poder Judicial. Es algo verdaderamente complicado, no es nada práctico, eso va a desalentar la votación. Yo te aseguro que hay muchas, mira, si aterrizamos a lo que es una elección o lo que han sido unas elecciones, hay mucha gente que ni siquiera, electores que ni siquiera pueden leer, ¿no? Menos van a tener la información. Hay personas con capacidades diferentes que se les dificulta y necesitan el apoyo de alguien más. Es una elección en donde realmente no se ha pensado en los electores con mayor vulnerabilidad o en los electores que necesitan mayor apoyo para poder emitir su voto. Entonces, todo ello va a generar un verdadero caos. Ahora, otra situación que es muy, muy, muy grave. Las boletas de la votación del Poder Judicial no van a ser contadas por los integrantes de las mesas directivas de casillas. Se van a contar en los consejos distritales. Eso es un verdadero problema, es un riesgo, ¿no? Digo, ahí podríamos pensar que el resultado de las elecciones, el resultado ya está. Lo que falta nada más es la votación. Entonces, para que te des cuenta del riesgo tan grande que esto significa. ¿Cuál es el perfil óptimo de un impartidor de justicia? Primero, con el perfil académico, enfocado a derecho, con especialización en alguna de las materias de derecho,
con experiencia en la impartición de justicia, acorde con su perfil académico y obviamente con una evaluación de lo que ha sido su experiencia y su trayectoria. Porque es evidente, sí, hay que reconocer que en algunos casos hay jueces que han sido tildados de corruptos, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer un análisis de lo que han sido su trayectoria y las sentencias que han dictado, pudieran darnos un filtro para que pudieran ser elegibles o no, ¿no? Entonces, creo que para mí son los puntos medulares para poder elegir a un buen juez. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para elegir con responsabilidad? Agregar que los electores dejáramos la apatía y nos interesáramos por informarnos quiénes son los candidatos por los que vamos a votar. ¿Por qué? Porque en algún momento, por cualquier situación, vas a necesitar de que te imparta justicia esa persona por la que hoy estás votando. Y no sabes si llegas y votas por el primero que encuentres en la boleta. No sabes la trayectoria, no sabes la preparación, no sabes la experiencia. Y podemos padecer la consecuencia del error que hoy estamos cometiendo. ¿Hay algún cargo que sea más importante? Todos son iguales porque tan importante es un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como importante es un juez de primera instancia. Incluso te podría decir que el juez de primera instancia es al primero que tú recurres, como te lo dije anteriormente, ¿no? Y en todos los casos, todos los cargos son de la mayor importancia. Todos. Es una estructura, es una instancia. En este caso, te puedo poner un ejemplo. Los juzgadores de primera instancia, los jueces de primera instancia, son quienes resuelven de manera inmediata. Y si tú no estás de acuerdo con esa sentencia, tienes el derecho de apelarla ante el Tribunal de Alzada, que son los miembros de las salas que integran el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Si tú no estás de acuerdo con la resolución de esa apelación que emite la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tienes derecho a irte al juicio de garantías, que es el juicio de amparo, y esto ya sale del ámbito local y es parte del ámbito federal. El juez de distrito es la tercera instancia y las resoluciones son dictadas por un juez de distrito. Entonces, tan importante es uno como es el otro. Si tú no estás de acuerdo en la resolución del amparo, tienes la posibilidad de irte al recurso de revisión, que es ante el Tribunal de Alzada, que es el colegiado, ¿no? Entonces, es una estructura, no hay, digamos, precisamente una línea de mando directa, sino más bien es el ámbito que corresponde a cada uno de ellos. ¿Cómo saber por quién me toca votar? Ese es otro problema, esa es la falta de información, ¿no? Lo mismo ves en Jalapa, personas que hacen campaña del norte del estado, que hacen campaña del sur, que hacen campaña de la zona, y no existe una información clara, ¿no? Esto es algo que ha dejado de preocupar al órgano electoral, cuando el órgano electoral es quien tendría que estar publicando las listas por distrito judicial, por municipio, demás. Este es uno de los graves problemas. ¿Por qué eres la mejor opción para defender un caso? Porque tendrías quien operara tus situaciones legales con la mayor dedicación, con experiencia en el resultado, con lealtad, básicamente. Desde 1971, información clara, análisis profundo, periodismo real. En Bitácoras Políticas tenemos la información, tú el poder.